Lidiando con la depresión. Este es un problema que ha estado afectando a muchas personas en este mundo, incluyendo a muchos de los hijos de Dios, a los cristianos. Porque ningún cristiano es inmune a padecer esta situación. Por lo tanto, en esta lección estaremos analizando qué es la depresión, cuáles son algunas causas y sobre todo, cuál es la clave para vencerla. Vamos a tomar el ejemplo de la historia de uno de los profetas que Dios ha usado de una forma extraordinaria, y esto tiene que ver con el profeta Elías. Quizás muchos de ustedes han estudiado la historia de Elías, que es mencionado en el reinado de Acab, cuando Acab reinó en Israel aproximadamente en los años 874 a 853 antes de Cristo. Ustedes podrán comprobar esta información en la primera carta de Reyes, capítulo 16. Aquí solamente haremos un resumen de varios acontecimientos que vemos en la historia de este profeta que no se escapó de padecer esto que hoy en día está afectando a muchísimas personas, incluyendo a muchos hermanos en la fe. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para ver algunos acontecimientos del profeta Elías, especialmente lo que se nos dice en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La Biblia nos dice claramente que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y Santiago 5:17 nos dice que no llovió por 3 años y medio. ¿Qué podemos ver en esta historia acerca de Elías, que era un hombre muy devoto, muy entregado a la voluntad de nuestro Dios, muy fiel, con mucha fe, porque Dios escuchaba sus oraciones? Dios estaba haciendo obras extraordinarias por medio de este profeta llamado Elías. Usted puede ver cómo dice la escritura claramente que él oraba fervientemente y no llovió. Luego, verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esta es otra obra extraordinaria, maravillosa que vemos, que para muchos es imposible de creer, pero para los que somos de fe, esto es posible. Elías, un hombre con mucha fe, le cree a Dios y se va al arroyo que está en Querit, que está frente al Jordán, y se esconde allí. Y dice la Biblia que los cuervos venían a darle de comer. En el mismo capítulo, versículo 8, vemos cuando Dios nuevamente habla con él y le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Encontramos en esta historia de que Elías llega a la casa de la viuda en Sarepta de Sidón y le dice que quiere comer y que le sirva a él primero. Esta mujer le contesta de que no es posible porque solamente tiene un poco de alimento para comer ella y su hijo y dejarse morir.
Pero luego Elías le dice que si ella le da de comer, Dios ha dicho que no se va a escasear y que van a tener para muchos días más. Entonces vemos cómo la obra y la maravillosa y extraordinaria obra de Dios se vuelve a ver por mano de Elías, trayéndoles grandes bendiciones a esta familia, a esta mujer viuda. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Otra obra extraordinaria que Dios hacía por medio de las manos del profeta Elías. Revivir a un niño, traer bendiciones a esta casa. Bueno, continuando con los acontecimientos extraordinarios del profeta Elías, vemos ahora en el capítulo 18, cuando Dios habla con Elías, que ya era el momento de presentarse ante Acab para este desafío, que vemos aquí cuando Elías le dice a Acab lo siguiente, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel es la esposa de Acab, una mujer que es conocida por su mala fama, por sus malas acciones. Pero Elías dice a Acab, quiero que me congregues a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Entonces, verso 20, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fue aquí donde Elías hace un desafío de una prueba grande para poder mostrar quién es el Dios vivo y todopoderoso. Es aquí donde la historia nos dice que Elías retó, desafió a los profetas de Baal diciéndole que van a ofrecer a ambos un holocausto poniendo cada uno un toro hecho pedazos sobre el altar, poniendo leña debajo del altar, pero no poniendo fuego, porque en eso consiste el desafío, de que cada uno va a orar a su Dios y el Dios que conteste enviando fuego para prender la leña que está debajo de ese altar, ese sea el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Todos estuvieron de acuerdo. Fue ahí donde los profetas de Baal, 450 profetas, empezaron desde la mañana hasta el mediodía a clamar, a pedir fuego a su dios Baal, pero no respondió palabra. Inclusive Elías irónicamente les decía que siguieran pidiendo porque a lo mejor estaba durmiendo y hay que despertarle o va de camino. Y luego llega el momento cuando Elías clama al Dios Todopoderoso después de haber construido el altar con 12 piedras, según las 12 tribus de Israel, en el lugar donde antes se ofrecían los holocaustos, en el monte Carmelo, y puso la leña debajo del altar y una zanja alrededor con agua para poder probar el gran poder del Dios vivo. Vemos claramente cómo Dios contesta el ruego y la oración del profeta Elías
para mostrar su poder, su obra y demostrar que Él es el Dios vivo, el Todopoderoso. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos no tenían duda después de ver este acontecimiento. Entonces Elías les dijo, prende a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Otra obra más que Dios hace por medio de este profeta, con mucho valor, con mucha fe, con mucha devoción, muy devoto, muy entregado a la voluntad de nuestro Dios. Tuvo la oportunidad de degollar a los 450 profetas de Baal. Vamos ahora al versículo 42 del capítulo 18, otro acontecimiento. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él lo volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Esto fue otra obra maravillosa mostrándose el poder de Dios por medio de Elías. Elías oró para que la lluvia cayera y dice la Biblia que la lluvia descendió del cielo. Llovió, volvió a llover en este lugar donde por 3 años y medio no había llovido por la oración ferviente de Elías. Y cuando él pide la lluvia, empieza a llover. Pero resulta, mis hermanos, que una noche cambió todo la vida de Elías. Una sola noche. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Interesante historia que cómo es posible que una noche cambió la vida de Elías. Aquel hombre lleno de fe, de valor, de devoción, de entrega, aquel hombre que había comprobado el poder de Dios, la mano de Dios por medio de él, en muchas obras extraordinarias y maravillosas. Un día a otro cambió todo. Él caminó por el desierto un día de camino y deseaba morirse. ¿Cómo es posible que aquel hombre tan valiente que degolló a los 450 profetas de Baal ahora desea morirse y le pide a Dios que le quite la vida y se siente inútil
pensando que él no es mejor que sus padres, que sus antepasados. ¿Qué pasó con Elías? Hermanos, a este estado es lo que se llama depresión. Y si Elías, siendo un profeta muy entregado a Dios, haciendo obras extraordinarias por el poder de Dios, no escapó de sufrir este estado que se llama depresión, entonces nadie de nosotros hoy en día está libre de caer en este problema que está haciendo mucho daño hoy en día. Por lo tanto, nos conviene estudiar qué es la depresión, cuáles son los conceptos que encontramos en la Biblia, cómo se describe en la palabra de Dios, de acuerdo también a los diccionarios que vamos a estar analizando en esta lección, las causas, pero sobre todo la clave para vencerla. Porque nadie más puede ayudarnos que el Creador y su palabra poderosa que Él nos ha dejado. Así que, en primer lugar, en esta lección que se titula Lidiando con la depresión, vamos a ver qué es la depresión. Encontramos en la historia de Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, cuando él caminó un día en el desierto solo, deseando morirse, diciendo que él no es mejor que sus antepasados. Aquí nos da luz, nos da palabras claves que nos ayudan a entender que la depresión es aquel estado cuando una persona cae en este desánimo de desear la muerte, querer morir. Es cuando una persona llega a este momento de que ya se siente inútil en la vida, cae en un desánimo, en una tristeza interna del alma, fatal, se siente destruido, se siente solo y desea morirse. Por esa razón, hoy muchas personas en este mundo sin el conocimiento de Dios se han quitado la vida por este problema de la depresión. La diferencia entre un no cristiano y un cristiano es que un no cristiano se quita la vida a sí misma. Y un cristiano, un hijo de Dios, le pide a Dios, quítame la vida, porque sabe que si se quita la vida a sí mismo, es pecado. Por eso prefiere decir, Señor, ya recógeme, ya quítame la vida. Pero en ambos casos desean su muerte y se sienten menos que otros porque piensan que no son mejor. Ellos pensaban que eran mejor, pero resulta que se han dado cuenta que no. Pero porque están en un estado sumamente fatal, terrible, y a esto se le considera depresión en las escrituras. El apóstol Pablo va a mencionar otras palabras claves que aplican para este estado en la que se encuentra una persona deprimida. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8 dice lo siguiente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo dice, es verdad que vamos a estar atribulados en muchas ocasiones, inclusive en todo, pero no estamos angustiados, no se angustie, porque estar angustiado, usted ya decayó en depresión, porque un deprimido está angustiado. Es verdad que también vamos a estar en apuros, pero no se desespere, porque si usted ya cayó en la desesperación, es una señal que usted está deprimido. Vamos a ser perseguidos, pero no estamos desamparados, dice el apóstol Pablo. Porque si usted se siente desamparado, se siente solo, usted tiene una señal que está deprimido, ya cayó en la depresión. Y esa es la razón por la cual hoy muchas personas dicen, es que nadie me entiende,
Ni siquiera mis hijos, mi esposo, mi familia, ni mis hermanos en la fe. Me siento solo o sola. Es una señal que se siente desamparado y esto significa que está deprimido o deprimida. Pablo dice, vamos a estar derribados, pero no destruidos, porque si usted ya se siente destruido de tal manera que quiere perder la vida, desea morirse, entonces usted ya cayó en depresión. Por eso en el libro de Job, capítulo 30, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. Job se sentía que la vida se le escapaba, se le fugaba y que le perseguía durante el día la depresión. Muchos hombres extraordinarios, héroes de la fe, pasaron por este estado, por este problema, por esta situación tan difícil en la vida. Y sin duda, todos nosotros vamos a pasar. Y muchos lo están viviendo ya en este momento. Por eso es importante detectar con estas palabras bíblicas que nos ayudan y nos dan luz para detectar el problema en la que podemos estar. ¿Y cuáles son algunas causas? Bueno, vamos a estar viendo en esta lección cuáles son algunas causas sin antes seguir analizando qué es la depresión. Ahora vamos a utilizar un manual de sinónimos que nos ayudan a tener un concepto más apropiado y más específico de lo que es la depresión. Dice que la depresión también se conoce como desánimo, abatimiento, decaimiento, desaliento, melancolía, hipocondría. Estas son palabras sinónimas de la palabra depresión. Que la depresión designa aquella situación de desánimo moral que se acompaña en muchos casos de estados de melancolía o tristeza del alma. Hipocondría alude a una enfermedad depresiva caracterizada por la preocupación excesiva por la propia salud, imaginando que se padecen graves enfermedades. A veces no es la enfermedad que lo viene a matar a una persona, sino la depresión. Se está imaginando que está grave y que se va a morir. Depresión, según este diccionario de temas bíblicos, dice que es un profundo sentimiento de desánimo, desaliento y de tristeza, a menudo vinculados con una sensación de impotencia personal y una pérdida de sentido y entusiasmo por la vida. Por eso las personas desean morirse. Se sienten impotentes, solos, inservibles inclusive, desanimados. Y esta tristeza es interna, es del alma, es poderosa, es fuerte. Por lo tanto, vamos a ver algunas causas de la depresión según este diccionario de temas bíblicos que tenemos aquí en pantalla. Voy a mencionar las causas que este diccionario presenta, que son las más comunes, y una de ellas son las circunstancias externas. Las circunstancias externas son aquellos accidentes imprevistos que se nos vienen de repente a nuestra vida. Uno no estaba pensando que una noche, un día puede cambiar todo. Estábamos tan felices el día anterior y el día siguiente, de repente una noticia no esperada de cualquier circunstancia que son tragedias en la vida, en la familia, en los hijos, en los esposos, cambia todo y nos deprime. Otra es la enfermedad física. De repente vamos a sacarnos estudios, vamos al médico
y nos dan el resultado y diciendo de esta manera, usted tiene cáncer o usted tiene esta enfermedad mortal. Hermanos, a veces la enfermedad no ha avanzado tanto, pero en ese momento nosotros ya nos sentimos muertos. En ese momento nos decaemos y entra una tristeza en el alma que se siente solo, desamparado y desea morirse. Esta es una causa. Otra causa es el temor de otros. Precisamente es lo que vemos en Elías, porque cuando él recibe la noticia de Jezabel, esta mujer mala, esposa de Acab, que había matado ya muchos profetas, y que cuando ella decía una cosa es porque se cumplía, ese temor de esa persona, Elías, lo llevó a ese estado emocional. Y hoy pasa lo mismo porque estamos viviendo en un mundo lleno de mucha maldad y cuando escuchamos en las noticias de esas personas que están causando mucho daño en nuestro alrededor, violencia, mucha maldad, esas cosas nos atemorizan y nos deprimen. Otra causa es el temor de fallar. No lo hemos intentado ni siquiera y ya tenemos miedo a fallar y ese miedo a fallar nos deprime. Los pecados. En el caso de Judas Iscariote, encontramos en la Biblia que se deprimió, cayó en un estado que deseaba morirse y terminó quitándose la vida. Porque el pecado te deprime, te hace caer en una tristeza del alma, en un estado difícil que si nosotros no sabemos cuál es la solución, podemos terminar como Judas Iscariote. Otra causa es un sentido de la futilidad de la vida. Esta palabra futilidad tiene que ver con las cosas de poco valor, con las cosas materiales que no tienen el mismo valor que el alma de nosotros. Sin embargo, para muchos es el todo de sus vidas. Hay quienes dicen que el trabajo era todo, que su familia era el todo de sus vidas, sus pertenencias, sus cosas materiales, su dinero, su coche. Y cuando ellos pierden algo de estas cosas que para ellos era su todo, se deprimen de una forma fatal, aún por las cosas de poco valor. Lo que Salomón consideraba vanidad, porque Salomón estuvo dando una lista de cosas que son vanidad. Sin embargo, para muchos, esas cosas de poco valor, en comparación del valor que tiene su alma, ellos piensan que eso era el todo de sus vidas. Y cuando pierden algo de eso, se sienten en un estado que desean morirse. También otra causa que encontramos en este diccionario es la pérdida del sentido de la presencia de Dios. Hay quienes han llegado a pensar que ni siquiera Dios está con ellos, que ya no los escucha. Y llegar a este estado que ya ni siquiera Dios está con nosotros, ya es un estado crónico, grave, porque se siente tan solo, tan desamparado, que ya está a punto de ser destruido totalmente. Por esa razón, mis hermanos, nos conviene saber cuál es la clave para combatir, para vencer la depresión. ¿Cuál es esa clave para vencerla? Retomando el ejemplo de el profeta Elías en la historia que leemos en Primera de Reyes 19:4, cuando él se fue por el desierto un día de camino solo y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vamos a ver cuáles son las cosas
que Dios permitió, que Dios ofreció, que Dios dio a Elías para poder levantarlo de esa situación, de esa condición en la que se encontraba. Y esa es la misma clave que necesitamos nosotros para poder levantarse de este estado muy triste y crónico. Déjenme decirle, mis hermanos, que no hay ningún otro ser quien pueda ayudarnos mejor que el creador de nosotros, que el Todopoderoso, que Dios mismo. Hay quienes prefieren acudir a los psicólogos y no es que esté en contra de los psicólogos, porque hay muchas cosas en donde los psicólogos pueden orientar, pueden ayudar, pueden ofrecer buena consejería, pero en muchos temas como este, el único quien puede ayudarnos y darnos la clave para vencerla es Dios. Recuerdo las palabras de un hermano que acudió a un psicólogo por un problema y resulta que los dos terminaron llorando. Y me decía el hermano porque resulta que el psicólogo acababa de pasar el mismo problema que él llevaba y al final de cuenta el hermano terminó dándoles consejos al psicólogo con la palabra de Dios. Y dijo, pues lo más curioso es que terminé pagando por darle orientación bíblica al psicólogo. Él no pudo ayudarme. ¿Y por qué no pudo? Porque él es un ser humano también como nosotros. Y si el profeta Elías, siendo un hombre tan devoto, no se escapó de deprimirse, sin duda el psicólogo y cualquier persona en este mundo no está exento, no está libre, ni siquiera los mejores cristianos, ni siquiera aquel hombre que tenga una fe extraordinaria. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, podemos salir de ese estado emocional tan fuerte que se llama la depresión. ¿Y sabe qué es lo que Dios permite? Vamos a hablar de tres cosas importantes. Número uno, Dios le permite que duerma. Vamos a ver cómo dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Si Dios permite que Elías se duerma y luego le toca a un ángel para que coma y luego le permite que se vuelva a dormir, es porque esto es algo necesario para una persona deprimida. Porque la mayoría de personas que se deprimen, se les va el sueño, ya no pueden dormir. Y Dios dice, necesitas dormir. En primer lugar, necesitas dormir, necesitas descansar. Aunque hay algunos pocos casos que en lugar de no dormir, están durmiendo mucho tiempo. Pero en su mayoría necesita dormir porque la mayor parte se les va el sueño. Ya no pueden descansar. Dios permite que descanse, que duerma. Mis hermanos que están pasando esta situación, usted necesita tomar esta clave. En primer lugar, necesita descansar, necesita dormir. Segundo, vamos a ver que Dios le envía un ángel para darle de comer. Encontramos en el versículo 5 que echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come.
Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió y bebió. Luego dice la escritura en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Por segunda vez el ángel le vuelve a tocar después que Elías estaba descansando por segunda vez, durmiendo por segunda vez. El ángel nuevamente le dice, necesita levantarse para volver a comer, porque usted necesita descansar y comer. Gracias a Dios que Él le envió un ángel para poder ayudar a este profeta que estaba desanimado, deprimido, como muchos hijos de Dios se encuentran en estos tiempos. Qué bueno que no se encontró a aquellas personas o aquellos hermanos que piensan que ante esta situación lo que tiene que hacer es no dormir, sino ponerse a orar horas y horas y horas. Y en lugar de comer, tiene que ponerse a ayunar, porque a usted le falta oración y le falta ayuno. Qué bueno que Elías no se encontró a ese tipo de personas, porque si no lo acaban de matar. Esa no es la clave que Dios está mostrando en este proceso para restaurar la vida de Elías. Y si Dios ha permitido estas cosas que están escritas en la palabra de Dios, es para nosotros, porque lo que fue escrito en el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo hoy en día para aquellos que tenemos fe en su palabra. Descansa, duerme y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, la clave para vencer la depresión, número uno, necesita dormir. Número dos, necesita comer. Porque una vez que haga esto, va a estar fortalecido físicamente para un tercer punto de suma importancia. Y el tercer punto de esta clave, mis hermanos, después de dormir y comer, el cual ya estará fortalecido, viene el tercer punto. El tercer punto que tiene que ver con que Elías necesita caminar hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Y no caminó un día, como lo hizo cuando deseaba morirse, sino caminó 40 días y 40 noches. Porque Elías, necesitas oír de nuevo la voz de Dios. Este es el tercer punto de la clave para vencer la depresión. Elías, necesitas oír de nuevo la voz de Dios. Y dice la Biblia, cuando él caminó hasta el monte de Horeb, el monte de Dios, aquel monte donde Dios había dado ordenanzas a Moisés para que Moisés presentara al pueblo de Israel las leyes. Elías necesitaba volver a ese lugar, ir a ese lugar para volver a oír la voz de Dios. Y cuando Elías llega, se mete en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías empieza a explicar que tuvo un vivo celo por Dios, por su palabra, y él explica los acontecimientos y dice la escritura que Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes
y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Elías necesitaba volver a oír la voz de Dios y ver lo que Dios es capaz y también cómo él puede usar a este hombre. Elías pudo ver estos eventos sobrenaturales de cómo un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas, cómo pudo ver detrás del viento un terremoto y un fuego, haciéndole mostrar que él tiene el valor para enfrentar cualquier adversidad en la vida. Tú eres un hombre de valor. ¿Qué te pasó, Elías? ¿Cómo es que de un día para otro esa noticia de Jezabel causó tu depresión? Tú fuiste llamado para una obra. Y dice la escritura en el verso 12, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Fue donde oyó Elías que después de toda tempestad va a venir la calma. Este silbo apacible está mostrando que hay calma después de la adversidad, después de la tempestad. No hay mal que dure 100 años. Si estás pasando un momento difícil, no es para siempre, porque Dios puede traer ese silbo apacible y delicado, esa calma que necesitamos. Dice la escritura que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Después de nuevamente explicar del por qué estaba allí, Dios le dice, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, necesitas oír la voz de Dios porque él ha dicho, yo soy el Dios de esta nación y te digo que te levantes porque aún tienes mucho que hacer, tu vida tiene un propósito y yo soy el que decide cuándo termina. Jezabel te pudo haber dicho que no va a pasar un día más y que tú estarás como uno de los profetas que tú mismo has degollado, pero aquí el que decide cuándo tú vas a partir soy yo, dice Dios. Así que levántate porque largo camino te espera. Todavía tienes mucha obra que hacer aquí en la tierra. Así que no se espante, no se deprima. Usted tiene un propósito. Por eso está aquí todavía. Y cuando Él decida que es momento de partir, será en el momento según la voluntad de nuestro Dios. Y no cuando usted quiera, y no cuando otros quieran. Por esa razón, mis hermanos, usted necesita dormir, descansar, comer y volver a oír la voz de Dios. No piense en retirarse de la iglesia, porque muchos pierden el ánimo de reunirse, de congregarse con la iglesia. Usted tiene que ir. Por eso necesita descansar y comer para estar fortalecido, para ir a escuchar de nuevo la voz de Dios, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Él ha dicho, echa sobre mí tu carga, confía en mí. Mis hermanos, si usted está todavía en esta tierra, es porque Dios tiene planes, propósitos que usted aún va a llevar a cabo.
Aunque usted se siente por la depresión que su vida no tiene valor, que usted ya no debe de estar en esta tierra, desea morirse, se siente destruido, que no sirve para nada, déjeme decirle una cosa, que Dios quiere seguir usando su vida para un propósito, porque hay mucho que hacer en la obra, y aunque su condición física esté muy grave, usted puede ser luz para otros. Quizás hay muchos de su familia que no han llegado al conocimiento de la verdad y que por medio de esa luz que usted todavía transmite, muchos de sus hijos, muchos de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, podrán conocer a Jesús. Hay una luz que todavía no se ha apagado en usted. Hay una luz que brilla. Hay una luz que hay y usted tiene mucho que hacer. Aunque le hayan dicho los doctores u otras personas que no le queda mucha vida en el mundo, al final quien determina cuándo hemos de partir es Dios, ni siquiera nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, usted no está solo. El que prometió es fiel y no va a fallar. Y podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Él prometió que no nos va a desamparar. Él quiere ayudarnos a llevar la carga. El problema es que usted no está confiando en Él. Él dijo, echa sobre mí tu carga, yo te ayudo a llevar esto. Confía, confía en mí. Soy el Todopoderoso. Soy tu creador. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cómo vamos a lidiar con la depresión? ¿Cuál es esa clave para vencerla? No olvide este proceso tan importante que encontramos en la palabra de Dios, el cual fue de mucha ayuda, fue poderoso para levantar a Elías. Y fue extraordinario como Elías, después de dormir, comer y de volver a oír la voz de Dios, recobró fuerzas física, espiritual y siguió trabajando para su obra. Siguió haciendo obras extraordinarias. Por lo tanto, espero que esta sencilla lección pueda servir a todos que están pasando esta situación en su vida. Y no solamente a los que están pasando, sino nos va a servir para muchos que podemos sufrir esto después. Y es bueno saber cuál es la clave. Por lo contrario, podemos terminar quitándonos la vida físicamente y a la vez espiritualmente. Que Dios, nuestro ayudador, el Todopoderoso, siga ayudándonos a través de su palabra. Que el Señor le bendiga.